Buenos días, señores y señoritas de la Unidad Educativa Gran Colombiano. Les saluda el profesor Pedro Yagual Barra. Vamos a continuar con nuestras clases a través de este sistema virtual. Pero me gustaría repasar las normas de convivencia social e higiene que en los actuales momentos lo estamos realizando debido a esta crisis sanitaria. El lavado de manos es extremadamente importante. Las veces que sean necesarias, usted las tiene que realizar. La clase anterior indicamos mínimo 20 segundos, abundante agua y jabón. El distanciamiento social es clave para poder salir adelante con esta crisis que no solo al Ecuador, sino al mundo nos mantiene todavía en cuarentena. Aunque en el Ecuador se está tomando muy en consideración el asunto de los semáforos. Posiblemente en el transcurso de esta semana, nuestra ciudad pase de semáforo rojo a semáforo amarillo, siempre y cuando se tomen en cuenta los factores de higiene y de convivencia social. En este gráfico podemos observar ese distanciamiento mínimo 2 metros a 1,50 m cuando usted vaya a entrar al banco, al comisariato o a un lugar en donde tenga que hacer una fila, hacer una cola. Debe tomar en consideración ese 1,5 m, esos 2 metros que hará posible que no haya un contagio. Y el más importante de todo, no salgas, quédate en casa. Mientras mantengamos esta cuarentena, debemos estar en casa, tratar de no salir, solo se podría hacer por una emergencia. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es la historia, su definición, sus conceptos, ciencias auxiliares, sus características, ya que es parte de la evolución del hombre, es parte de ese cambio que hemos realizado desde que aparecimos en este planeta y comenzó nuestra evolución. Vamos directamente con las definiciones, con el concepto. Es la disciplina que estudia determinados principios y métodos. Los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituye el desarrollo de la humanidad, desde sus orígenes hasta la actualidad. Si usted se pone a investigar en los libros, se pone a investigar en las páginas de internet, va a encontrar muchas definiciones de lo que es la historia, pero este es un concepto simple, entendible, aunque hay otros más simples, como por ejemplo, es la ciencia que se dedica al estudio de la evolución del hombre a través del tiempo y del espacio. La primera división que encontramos es la prehistoria y la historia propiamente dicha. Hubo un tiempo que se dio antes para que se hable directamente de historia, un periodo anterior, cuando aparece el hombre, hasta que inventa la escritura.
No existen registros prehistóricos, solamente los estudios científicos a través de la arqueología, a través de otras ciencias que en realidad no nos dan datos específicos de que el hombre haya desarrollado la historia propiamente dicha. Pero uno de los inventos más trascendentales para que podamos pasar de un periodo al otro fue indiscutiblemente la escritura. La escritura fue clave porque prácticamente a través de los escritos del hombre se terminaron perfeccionando muchas cosas en nuestra historia. Y se lo sigue realizando hasta la actualidad. Pero, ¿qué es la escritura? Originalmente en la prehistoria el hombre utilizaba arcilla, en donde se dedicó a desarrollar lo que los historiadores conocen como un cuneiforme. Se utilizaban una especie de cinceles con martillos, en donde la arcilla se la iba modificando, luego esta era endurecida al fuego y prácticamente ya quedaba en piedra esos signos que el hombre dejaba para que otras personas pudieran revisar esa evidencia de lo que hizo, lo que descubrió, lo que inventó, lo que desarrolló. Desde el primer momento en que la escritura empieza a evolucionar, empieza a desarrollarse a través de estos signos, a través de estos símbolos, hablamos directamente de la historia, que comienza con el desarrollo de esta misma escritura y se mantiene hasta la actualidad. Pero la historia por sí sola no puede evolucionar, no puede desarrollarse directamente. Es lo mismo que sucede con la mayoría de ciencias. Cada ciencia pide ayuda a otras para poder ampliar los conocimientos, para poder desarrollarse para un mejor estudio. Y eso se conoce como ciencias auxiliares. ¿Qué son estas ciencias auxiliares para la historia? Una ciencia auxiliar es aquella que funciona como un soporte de otra ciencia para que ésta cumpla con sus metas y objetivos. Se trata de disciplinas científicas que pueden complementar a otra ciencia, en este caso la historia. En ciertos casos específicos. Aquí tenemos como ejemplo 3 ciencias auxiliares de la historia que permiten que esta evolucione, que esta se desarrolle, que esta se expanda y que se le pueda estudiar en toda su amplitud. Por ejemplo, la epigrafía. ¿Qué estudia la epigrafía? Inscripciones antiguas hechas en piedra. Tiene mucho que ver con la escritura cuneiforme. Los científicos, los historiadores le conocen como arte rupestre. Existen cuevas en donde el hombre empezó a dar rienda suelta a ese arte a través de gráficos, de dibujos, de signos. Una de las más famosas la encontramos en la cueva de Altamira y otras cuevas similares estudiadas, encontradas en Argelia, en Somalia, en unas partes de Asia y de África.
en este caso Argelia y Somalia, en África del Norte. Colección de billetes y moneda de países oficiales. Data de la edad antigua. Hay registros de que las monedas eran acuñadas en metales. Las más preciadas son en oro, plata. Y de esta manera podían comercializar un sinnúmero de productos. E inclusive podemos hablar podemos analizar los denarios, moneda en la época de Jesús, en donde prácticamente en la Palestina antigua se comercializaba con este tipo de denominación monetaria. En alguna ocasión a Jesús le regalaron unos perfumes, las personas a quien sanaba, las personas a quien ayudaba, y el mismo Judas alguna ocasión indicaba que por qué se derramaba ese perfume, se lo podía vender por 300 denarios y de esta manera se podía repartir este dinero entre los pobres. Otras monedas famosas son los doblones, los famosísimos doblones de oro que fueron utilizados, acuñados en las colonias americanas, desde México hasta lo que hoy es Chile y Argentina, sobre todo en el Ecuador. Eran monedas grandes de oro puro que prácticamente se acuñaban aquí en América, eran llevadas en los barcos hacia Europa en grandes cantidades. También podemos hablar del sucre, una de las monedas, la moneda originaria en nuestro país, que aquel domingo 9 de enero del año 2000 fue cambiada por el dólar estadounidense, que es la moneda que en la actualidad sirve a los ecuatorianos para realizar nuestros negocios y nuestras comercializaciones. La geografía. Ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico. Pasamos directamente a este otro cuadro, en el cual podemos observar las civilizaciones antiguas, que se desarrollaron a través de la historia de la humanidad, que empezaron a evolucionar en diferentes partes del mundo. Una de las más antiguas, Mesopotamia, atravesada por los ríos Tigris y también el río Éufrates, Egipto. Según Heródoto, la bendición del Nilo. China, con la Gran Muralla, una de las maravillas del mundo antiguo. La India, también conocida como la Tierra de la Canela. Grecia, la puerta de entrada hacia Europa por parte de los países asiáticos. El vasto imperio romano que abarcó prácticamente gran parte de Europa, el norte de África y también la parte este de Asia. En América también tuvo civilizaciones muy importantes que evolucionaron en nuestro continente. Tenemos a los aztecas en Centroamérica, lo que fue México, la península de Yucatán, Belice. Los mayas también estuvieron en estos territorios. Y por último,
el imperio de los incas en América del Sur, el famoso Tahuantinsuyo. Tenemos este gráfico en el cual apreciamos la pirámide escalonada de Chichén Itzá. Prácticamente una joya arquitectónica de los mayas. Observemos este mapa de las primeras civilizaciones en el mundo, las más reconocidas, su ubicación geográfica, su desarrollo dentro del planeta. Tenemos aquí en lo que es Asia, la civilización china, aquí cerca de la península de Indostán, la India, aquí en zona de los países árabes, en la península de Arabia, la Mesopotamia, Grecia, a las riberas del mar Mediterráneo, puerta de entrada al continente europeo, África, Egipto, la civilización egipcia, todo este territorio, y luego venimos a América, al continente americano, aquí en la parte de América Central, lo que es México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, se desarrollaron estas civilizaciones que fueron los mayas y los aztecas. Y en lo que hoy es Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, el imperio de los incas. Pasamos a este cuadro en donde vemos las edades de la historia, los periodos de la historia. Vemos a la edad antigua, que comienza con la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente por los bárbaros que invaden dicho territorio y prácticamente da por finalizada esta edad. Luego seguimos con la Edad Media, comienza precisamente con la caída del Imperio Romano hasta la toma de la ciudad de Constantinopla por los turcos otomanos el 6 de abril de 1453. Algunos historiadores, algunos historiadores famosos como el máster Seco Ellauri Baridón, especifica que la Edad Media comienza con el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492. Los libros de historia universal especifican que ambas fechas pueden ser 1492 a 1453. Luego tenemos la Edad Moderna, comienza con la toma de la ciudad de Constantinopla por Mehmed II y termina con la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789. Vamos directamente a la edad contemporánea. Comienza con la Revolución en Francia y se mantiene hasta la actualidad, o se mantiene hasta nuestros días. Aquí debemos tomar muy en consideración
que con la evolución de la ciencia, la tecnología, los cambios que el mundo ha dado en este siglo XX, podemos hablar muy bien de otra edad, que es la espacial. Comienza con la llegada del hombre a la Luna, el 16 de julio de 1969, con los grandes inventos de la Guerra Fría, la creación del radiotelescopio Hubble, la sonda Cassini, que prácticamente han estado en el espacio y prácticamente nos permiten conocer qué es lo que hay más allá del planeta Tierra. Vamos a enviar unos deberes, señores y señoritas, para que ustedes trabajen, poder calificar con relación a la clase que estamos escuchando. Vamos con el primero. Crear una historia fantástica. Aquí le doy datos que deben tomar en consideración para crear esta historia, mínimo unas 30 líneas. ¿Cuáles son los temas que deben tomar en cuenta para crear su historia? Piratas, arqueólogos, expedicionarios, coleccionistas de antigüedades, herederos de tierras sin explorar. Otro deber número 3, ordene cronológicamente las edades de la historia. Aquí usted encuentra las 5 edades que están desordenadas y en este cuadro usted la va a poner como se han ido suscitando a través de la historia de nuestra humanidad. Por último tenemos este mapa en el cual usted va a ubicar el nombre de las civilizaciones que se desarrollaron, que evolucionaron, que aparecieron solo en el continente asiático. Solo las que se desarrollaron en el continente asiático. No debe tomar en cuenta los otros continentes. Esos deberes los estaremos revisando próximamente. Los invito a observar el video, mantener esas normas de higiene debido a esta crisis sanitaria y los invito a una nueva clase. Muchas gracias. Tengan un bonito día.